sé cuántos ingenieros civiles o cuántos arquitectos estén aquí esta mañana. Si hay alguien, levante la mano, arquitecto o ingeniero civil. Por lo menos hay un ingeniero civil, eso es. La razón por qué digo esto, porque toda edificación, para hacerla bien hecha, necesita unos cálculos bien definidos para establecer las bases, para darle seguridad a la construcción. Nosotros tratamos de establecer las bases sólidas de lo que es la comunión del Espíritu Santo y lo que implica. Espero que a quienes la envié lo hayan estudiado. Hoy vamos a entrar entonces a ver cómo se aplica a nuestra vida, cómo podemos disfrutar la comunión del Espíritu Santo cada día, en todo momento, a pesar de cualquier circunstancia adversa. Cómo disfrutar de la presencia del Espíritu Santo de una manera individual, personal. Cómo disfrutar su amor, cómo disfrutar su comunión, su compañía, su presencia. Esto es muy importante. Quiero decirles algo, que nosotros realmente no somos una religión y como tal somos una nueva creación. Fuimos creados en Adán y de él recibimos el pecado, la condenación, la muerte, pero ahora por la gracia de Dios tenemos una nueva creación. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y por esa nueva creación tenemos la naturaleza divina en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero esto es para vivir una vida diferente en todo sentido. Una nueva calidad de vida, una nueva vida en Cristo, una vida abundante. Lamentablemente, la mayoría del tiempo experimentamos una vida común y corriente, no diferente. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros, si no estamos atentos a las directrices que Dios nos da en su palabra. Nosotros no podemos estar pasando por alto lo que Dios nos ha dado, lo que nos está dando y lo que nos seguirá dando, pero especialmente lo que ya ha sido revelado en su palabra. Y esto no de una manera religiosa, tiene que ser de una manera vivencial, práctica, del diario vivir en todo momento. Por eso les recomiendo repasar la primera parte del estudio, que nos muestra qué es la comunión del Espíritu Santo con nosotros y que nos muestra cuáles son sus implicaciones para poder establecer estas bases bien sólidas y entrar en esta comunión. Para disfrutar la comunión del Espíritu Santo es necesario, es imperativo creerlo. Así de sencillo, creerla. Porque muchos creyentes no creen en la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Apelan a Él cuando hay una necesidad, o cuando van a predicar, o cuando van a enseñar, piden la dirección del Espíritu. Pero más que en esa circunstancia, es en el diario vivir. En el diario vivir. ¿Cómo vives tú? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? En todo momento, creerlo. Creer no lo que a mí me parece creer, sino que tenemos que creer lo que ya está escrito acerca del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Si tú no lo crees, entonces no lo vives. Pero si tú lo crees, ese es el comienzo de una experiencia. Ese es el comienzo de disfrutar esa relación. Así que así de sencillo, lo primero es creerlo, pero creerlo de verdad.
no intelectualmente, no religiosamente, creerlo vivencialmente, espiritualmente, porque una cosa es creer que mi esposa existe, porque la veo allí, y otra cosa es creer en el Espíritu Santo a quien no vemos, y peor aún, creer que está en nosotros. Eso no es fácil, pero ese es el llamamiento. A eso hemos sido llamados, a creer. Al que cree, ok. Entonces, por favor, eso es lo primero que tenemos que hacer, creer en su presencia en nosotros porque la palabra lo enseña, creer en su compañía, creer en su participación, creer en que de Él recibimos orientación, de Él recibimos su gracia. Nos habla por la palabra. Ese es el otro punto. Hay que estudiar la palabra. No es solamente la palabra que escuchamos el domingo o el tres semanas cuando venimos, es una disciplina de estudiar la palabra de Dios. Y no es abrir donde yo quiero pedir al azar que me aparezca un pasaje bíblico, no, es algo organizado. Por ejemplo, tomar, los que queremos profundizar en la palabra, tenemos que comenzar por el Nuevo Testamento primero. Y si tomamos cualquiera de esos libros, ya sea Mateo, ya sea Marcos, cualquiera, hasta estudiar todo, no importa los años que estemos allí, pero hay que hacerlo, hay que estudiar el Nuevo Testamento, hay que estudiarlo, y no tengo que leer todo un capítulo necesariamente, yo puedo leer un párrafo, para poderlo leer una, dos, tres veces hasta cuando el Espíritu Santo me hable, y no tengo que memorizar todo el pasaje, pero debo ser responsable de aquel pasaje, de aquel versículo, de aquella expresión, de aquella frase que el Espíritu utilice ese día o en ese momento para mi vida. Esa debo memorizarla, esa debo tenerla en cuenta, porque de eso me va a dar vida, eso me va a dar dirección, eso me va a dar la acción de lo que debo hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Me estoy haciendo entender? Así que creer, estudiar la palabra, pero la palabra hay que estudiarla no solo de manera intelectual, la palabra hay que estudiarla espiritualmente, para ello se necesita orar, pero orar no a la ligera, orar guiados por el Espíritu Santo, porque cuando vamos a orar ni siquiera sabemos qué pedir, pero el Espíritu sí sabe cómo pedir en ese momento y lo que tenemos que pedir, así que orar con la ayuda del Espíritu Santo para que a Él nos guíe y nos oriente, para que podamos tener una mente disponible, una mente que realmente puede entender, puede discernir la palabra como Dios quiere darla. De otra manera, es algo que es fugaz, se escucha, se lee en la mañana y en la tarde ni siquiera me acuerdo qué fue lo que leí en la mañana. ¿Sí me estoy haciendo entender? Además, yo creo que todos me entienden porque muchos han pasado por allí. Por favor, orar en el Espíritu, pidiendo dirección, tomando la palabra para poder obedecerla. Pero sin humildad es imposible obedecer. Sin humildad es imposible obedecer. Donde no hay humildad, pero una humildad de corazón, una humildad que produce el Espíritu de Dios en nosotros. En esa humildad que cada día, que no se obtiene de un momento a otro, una humildad que no puedo yo pedirle a Dios, ayúdame a ser humilde, no. Es una humildad donde tenemos que aprender del Señor Jesucristo. La humildad tenemos que aprenderla de Él. Yo les recomiendo estudiar en Primera de Pedro, anótenlo, Primera de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo, pero haciendo énfasis en el versículo 21. Ahora no lo van a hacer, anótenlo para que lo hagan en sus casas. Porque allí vemos que
se nos dice, que se nos enseña que estamos llamados a seguir el ejemplo del Señor Jesús. Llamados a seguir sus pisadas. Y eso es demasiado importante para nosotros. Recuerden que lo que Dios nos brinda a través de la comunión de su Espíritu es una relación íntima, personal, algo que llena, algo que consuela, algo que nos hace experimentar que no estamos solos y que además cada día crecemos en una experiencia nueva de las cosas divinas que no vamos a entender sino por medio del Espíritu Santo. Y repito, si no hay humildad, no hay obediencia, porque la falta de humildad nos hace razonar más de la cuenta, nos hace rebelar, nos produce incredulidad, dureza de corazón, pero cuando hay humildad, uno está abierto y tú comienzas a experimentar en tu humildad que el Señor te ha dado y que has aprendido de Él, que lloras delante de Él cuando lees la palabra.